La historia de México tiene como marco una larga lista de fraudes electorales que se pueden rastrear desde el inicio del México independiente, mucho antes de que existieran instituciones encargadas de las elecciones de nuestros gobernantes. Conozcamos la penosa larga lista de fraudes electorales en México. Hola, mi nombre es Cecilia Arreola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. El primero de ellos, aunque no lo creas, se dio con un personaje que ha pasado a la historia como un héroe. Hablamos de Vicente Guerrero. Comienza, como todos sabemos, con el primer presidente de México, tras la independencia, Guadalupe Victoria, que termina su periodo de gobierno y entonces se venía la temida sucesión. Para estos tiempos, mucho antes de que existieran los partidos políticos, estaban las facciones masónicas, la yorquina o rito yorquino. Este se introduce a México a través de la concesión de 3 cartas patentes por parte de la Logia de Luisiana en los tiempos de la independencia. Por otro lado, estaba el rito escocés que abanderaba los intereses españoles o los conservadores. Llega a México en 1813 con las tropas españolas que luchaban contra los insurgentes. Es decir, que estos dos bandos representaban desde una época muy temprana los intereses expansionistas e extranjeros. Por un lado, el de Europa y por el otro, el de los estadounidenses, el ya conocido lema de América para los americanos. Dato histofílico: Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, fue el único que pudo completar su periodo de gobierno hasta 1851, pues había una frágil institucionalidad en el país, de manera que las sucesiones tomaron la costumbre de hacerse mediante el uso de la fuerza. Es así, la yorquina, con su influencia liberal, estaba entre elegir a Vicente Guerrero o a Manuel Gómez Pedraza. La escocesa, por su parte, con su cepa conservadora, tenía como candidato a Anastasio Bustamante. En ese tiempo, los congresos estatales seleccionaban al futuro presidente. Así, Vicente Guerrero aceptó respetar la decisión de estos. Sin embargo, al darse cuenta que estas no le favorecían, sino a su contendiente Gómez Pedraza, condenó las reglas constitucionales. Y así comenzó una convocatoria populista, aprovechando su origen popular y su contribución al movimiento de la independencia. Organizó plantones y disturbios, lo que se le conoció como el Motín de la Acordada. Comienza el 11 de septiembre de 1828 en la fortaleza de Perote, donde el general Santana comienza la rebelión, tomando 800 hombres de esta fortaleza. A este se le sumó José María Lobato y Lorenzo Zavala, que tomó el mando del movimiento. Hubo saqueos en el Parián y así el Congreso decidió otorgarle el cargo a Vicente Guerrero. Otro fraude por estos años se da con Benito Juárez, que asegura su reelección en 1871. Se dice que el benemérito de las Américas en estos momentos se había quebrantado por el poder y se encontraba decidido a no soltar la silla presidencial, pues desde 1858 no había dejado el cargo. Así se enfrenta en elecciones con su rival más peligroso en ese entonces, Porfirio Díaz, que tras su participación en las batallas contra la intervención francesa había ganado mucha popularidad. Ante el aparente triunfo de las elecciones, Porfirio Díaz alega fraude electoral y se levanta con el Plan de la Noria, rebelándose en contra de los resultados a favor de Benito Juárez y con la bandera de no reelección, diciendo así: su reelección indefinida, forzada y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. Posteriormente, Sebastián Lerdo de Tejada, cuando ya había perecido Juárez, ocupó el cargo de la presidencia de manera interina y después a través de las elecciones. Sin embargo, en la sucesión de 1875 se empeñó en no dejar la presidencia y modifica la Constitución para lograr su reelección. Y las elecciones se llevaron a cabo, en las que nuevamente participa Porfirio Díaz y se realiza con un fraude descarado. Ante esto, Díaz nuevamente se levanta, ahora con el plan de Tuxtepec. Al final de todo esto surge que él toma la silla presidencial y comienza el porfiriato.
Al llegar a la presidencia Porfirio Díaz, una de sus primeras acciones que realizó fue modificar la ley a través de sus amigos diputados y así poderse reelegir de manera indefinida. En este periodo, como todos sabemos, el país tuvo un desarrollo en muchos aspectos y mantenía una aparente democracia simulada, pues cada 4 años se realizaban elecciones presidenciales, se elegían diputados y senadores, pero estos siempre debían pasar el filtro de la mirada perspicaz de Porfirio Díaz, convirtiendo el Congreso en el club de amigos del presidente. Incluso se permitían las candidaturas de oposición, obviamente que no atentaran con la permanencia de Díaz. Todos los puestos de elección popular eran en realidad nombramientos del presidente. ¿Y quién no conoce el fraude en las elecciones de 1910, orquestado por Porfirio Díaz, pese a que en la entrevista con James Freeman había prometido respetar la oposición, pero hizo uso de amenazas y destrucción de propaganda? Y el día de la votación, el 26 de junio, Francisco I. Madero se encontraba preso, y así con todo cinismo, el 16 de septiembre de 1910, en su informe de La Nación, Porfirio Díaz declaraba que las elecciones se habían llevado a cabo con regularidad. Madero recurrió a sus partidarios para documentar con detalle el fraude electoral, donde se le había arrebatado el triunfo, y así es enviado al Congreso, solicitando la anulación de las elecciones. Al final, esto detonó en la Revolución Mexicana. Las sucesiones presidenciales posrevolucionarias no fueron la excepción. Algunos jefes revolucionarios como Pancho Villa, Álvaro Obregón y Felipe Ángeles iniciaron las sesiones de la conocida Convención de Aguascalientes el 10 de octubre de 1914. Esta se había declarado soberana y se convirtió en la representación de las facciones revolucionarias. Esta tendría la facultad de elegir al presidente de la República y, en teoría, debería ser respetada la decisión que emanara de ella. Para estos momentos, Venustiano Carranza, a través del Plan de Guadalupe, había asumido la presidencia, así que esperaba, como agua para chocolate, la decisión de la Convención de Aguascalientes. Al saber que ésta había elegido a Eulalio Gutiérrez con 88 votos a favor y 30 en contra, se adjudicó la presidencia. Dato histofílico: durante la Convención de Aguascalientes, la delegación zapatista tomó la palabra con el intelectual Antonio Díaz Soto y Gama. En su discurso enardecido y apasionado, tomó la bandera y se dispuso a romperla frente a todos, pues era un símbolo del triunfo de la reacción clerical encabezada por Iturbide, cuando los presentes delegados desenfundaron y cortaron cartucho, por lo que el intelectual tuvo que bajar la intensidad del discurso. Después, ya en el cargo de presidente, Carranza promulga la Constitución de 1917 y en ella instituye la creación de una junta como organismos encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al presidente de la República y los miembros del Congreso de la Unión. Pero las imposiciones en el cargo de la presidencia continuaron. De hecho, tenemos mucho de esto en nuestra historia. En la siguiente sucesión presidencial, en la que Carranza abandonaría el cargo, designa como sucesor a Ignacio Bonillas, causando descontento entre los posrevolucionarios. Así viene un nuevo plan de desconocimiento presidencial, el Plan de Agua Prieta, que terminó con la vida de Carranza y la asignación del presidente sustituto Adolfo de la Huerta, mismo que luego organiza las elecciones, donde gana Álvaro Obregón. Después del deceso de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles entregó el poder a Emilio Portes Gil, quien convocó las siguientes elecciones. En ellas, el candidato que Calles dispuso para la sucesión fue Pascual Ortiz Rubio. Este contendía contra el candidato del partido antirreeleccionista José Vasconcelos. En esta campaña hubo acarreos, represión y finalmente un magno fraude electoral que le dio el triunfo forzado y robado a Pascual Ortiz. Este podría decirse que fue el primer megafraude electoral de muchos por parte del Partido Único y Oficial, que en ese entonces era llamado el Partido Nacional Revolucionario, lo que después fue conocido como el Partido Revolucionario Institucional. Dentro de la historia de México, a este periodo entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y los 3 posteriores presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, es decir, desde el año 1928 a 1934, se le llamó el Maximato, pues el que manejaba las elecciones de estos era el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles.
Tras el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1940, la lucha por la presidencia se dio entre Manuel Ávila Camacho y el candidato opositor Juan Andrú Almazán. En estas elecciones, Cárdenas autorizó el uso de la fuerza a través de Gonzalo N. Santos, quien en sus memorias escribió así: arremetimos contra esa casilla y recogimos todas las ánforas que ya estaban repletas de votos almazanistas. Las quebramos y nos llevamos todos los papeles, actas, boletas, dejando hecha añicos la mesa de casilla. Después de haber hecho lo mismo en otras casillas, me dirigí al comité pro Ávila Camacho. Almazán denuncia este fraude, pero Manuel Ávila Camacho tomó protesta sin ningún problema. En 1943, ya con el Partido Acción Nacional conformado, su primera participación fueron en elecciones intermedias, donde había ganado 21 distritos, pero no le fue reconocido ningún triunfo. Dato histofílico. En 1944, el discurso presidencial de Manuel Ávila Camacho presentó su cuarto informe, cuando es interrumpido por Herminio Ahumada, presidente de la Cámara, quien le acusa de ser falsos revolucionarios. Se refirió al sistema político imperante como la tragedia de la democracia mexicana. En 1946, las elecciones fueron entre Miguel Alemán Valdés y Ezequiel Padilla, y en esta nuevamente hubo enfrentamientos y un nuevo fraude. La votación al final le daba el gane a Miguel Alemán. Tras su toma de posesión, Alejandro Gómez Maganda, un diputado del PRI, dijo: el sufragio efectivo es impracticable en México porque el poder está en las fuerzas reaccionarias y sería inconcebible y absurdo que la revolución dijera a la reacción: toma el sufragio efectivo, que para eso lo gané. Las cosas así continuaron. Para la sucesión de 1952 también se presentaron sospechas de fraude electoral con Adolfo Ruiz Cortines. Y la lista continúa, tanto en las elecciones presidenciales como las internas. ¿Quién no conoce el fraude más escandaloso de nuestra historia contemporánea en las elecciones de 1988? El paisaje político se transformaba. Algunos miembros del PRI dejaban el partido y tomaron el Frente Democrático Nacional. Entre estos estaba Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Este último contendió con Manuel J. Cloutier por parte del PAN, Rosario Ibarra de Piedra para el Partido Revolucionario de los Trabajadores y, por supuesto, Carlos Salinas de Gortari por el PRI. El 6 de julio, el secretario de Gobernación de este periodo salió para anunciar que el modernísimo sistema de cómputo se había caído. De este modo, la votación, cuando se restablece, casualmente la votación le daba la mayoría de votos al candidato del PRI. Desgraciadamente, la lista continúa. Si deseas saber más, te dejo el link de uno de nuestros videos anteriores para que encuentres los fraudes electorales posteriores a la creación del INE. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.